Sean todos bienvenidos a esta exposición sobre técnicas de entrevista organizacional dictada por Jonathan Quiroz, María Niño, Yeldis Pérez y Cindy Pernía. En esta se abarcará las entrevistas abiertas, cerradas y las de provocación de tensión con sus pertinentes preguntas. Las entrevistas son un intercambio de ideas u opiniones entre dos o más personas. En este caso se necesita de un entrevistado y de un entrevistador. Y claramente las entrevistas se categorizan en estructurada o cerrada, no estructurada o abierta y para efectos de esta exposición de tensión. Por lo que a continuación veremos la importancia de estas entrevistas, en qué casos se deben utilizar y las preguntas más frecuentes. La entrevista abierta es importante porque permite a las organizaciones conocer expectativas y puntos de vista de los postulantes sobre aspectos de interés para la misma, partiendo de experiencias personales y laborales, ya que está basada en preguntas generadas espontáneamente. Asimismo, el entrevistador tiene la amplia libertad para las preguntas de intervención, permitiendo toda la flexibilidad necesaria para cada caso, es decir, para cada persona. Además, se puede configurar el tipo de entrevista dependiendo de la personalidad del entrevistado. Este tipo de entrevista es de la mayor utilidad cuando la información recabada por otro tipo de entrevista ha sido muy insuficiente. Además, son útiles para recabar mayormente en el insight y las opiniones más profundas. Ejemplos de preguntas abiertas que se pueden realizar en una entrevista. ¿Por qué dejó su último trabajo? Mediante esta pregunta se espera una respuesta larga y elaborada por parte del interrogado. ¿Cómo resolvería este problema? Es una pregunta que se puede averiguar si tiene la capacidad o habilidad que requiere para el puesto. ¿Por qué considera que deberíamos contratarle? ¿Qué podría aportar a esta empresa? Es una gran herramienta para una entrevista de selección de personal. ¿Cómo se describiría? Útil para situaciones en las que requiere respuesta descriptiva. ¿Cómo manejaría el estrés? Dame un ejemplo de tu vida laboral que has demostrado integridad. Platícame sobre algún momento en que hayas cometido un error de trabajo y cómo lo solucionaste. Es una pregunta de comportamiento que se busca indagar el perfil conductual de la persona para evaluar si podría integrarse de manera exitosa al equipo. La entrevista cerrada es importante porque permite a la organización conocer aspectos del entrevistado bajo una modalidad, bajo objetivos preestablecidos que desea conocer y por el cual el entrevistado debe asistir. Se fundamenta con preguntas directas y es rígida. Esta entrevista cerrada se utiliza cuando se tiene la intención de mantener uniformidad a lo largo de la entrevista o de las diferentes sesiones de las entrevistas, por lo que el entrevistado no tiene oportunidad de salirse del guión. Además, le da mayor consistencia a los datos recolectados. Normalmente se utilizan en casos muy concretos, como entrevistas de trabajo o entrevistas clínicas con respuestas cerradas. Son muy comunes en compañías grandes o medianas que suelen realizar contrataciones una o varias veces al año, sobre todo cuando son procesos masivos en los que no hay tiempo para dedicar un pequeño espacio a cada candidato y los puestos de trabajo a cubrir están automatizados. Pueden realizarse preguntas donde la persona responde de forma específica. Ejemplos de esto podrían ser: ¿te consideras una persona responsable? ¿Te gusta la empresa? Además, se pueden usar preguntas abiertas y cerradas como: la experiencia le ha proporcionado una amplia visión en cuanto a la forma en la que la empresa maneja los pedidos. Me gustaría que usted contestara algunas preguntas específicas en relación a lo anterior. ¿Qué etapas trabajarías bien? ¿Cuáles no? ¿En dónde presenta la mayor parte del problema? Cuando ocurre un atraso, ¿cómo se maneja? Algunos empleados han sugerido que la mejor forma para hacer eficiente el procesamiento de pedidos es instalar un sistema de computadoras que maneje todos los cálculos. Bajo estas circunstancias, ¿apoyaría usted el desarrollo de un sistema de este tipo? Entrevista de provocación de tensión. Este tipo de entrevistas es muy útil para cubrir aquellos puestos en los que se desea desempeñarse bajo modalidades de tensión. Además, es importante porque se puede determinar cómo es el comportamiento de la persona bajo el elemento presión. Muchas personas no tienen control de sus emociones, por lo que a través de esta modalidad de entrevista se pueden determinar esos engaños. Además, es importante entender que este tipo de entrevistas no se puede aplicar en aquellas personas que han mostrado signos de algún desequilibrio emocional, y es aún más importante entender que este tipo de entrevista no se puede aplicar al inicio de la entrevista porque no se puede distinguir entre un comportamiento normal o un comportamiento generado bajo el elemento de tensión. Además, también es importante saber que este tipo de entrevista no se puede aplicar al finalizar la entrevista porque se le debe dar la oportunidad al postulante
de que se recobre la atención al finalizar la entrevista. En este tipo de entrevistas podemos encontrar muchas preguntas, pero por ejemplo de este lado tenemos: ¿podrías venderme este bolígrafo? Con este tipo de preguntas lo que se busca es que el postulante no piense en las características del producto, sino en los beneficios. Otra pregunta como ejemplo: apuesto que planificas bien tus planes hacia el futuro. Es probable que en un par de años tengas un negocio exitoso, ¿verdad? Con este tipo de preguntas lo que se busca es indagar si el postulante permanecerá unos meses en la empresa o si por el contrario podría convertirse en una competencia. Otra pregunta como ejemplo tenemos es: probablemente esto es lo que te gustaría estar haciendo, ¿verdad? Explíqueme cuáles son sus planes a futuro. Con esta pregunta lo que se busca es indagar si los planes del postulante están alineados con el empleo al cual se está postulando o si por el contrario existe un gran compromiso o falta de él. Otras preguntas que se pueden generar hacia este lado, como las que tenemos aquí, son las preguntas incómodas, como por ejemplo: ¿por qué fuiste despedido anteriormente? ¿Cómo crees que va esta entrevista? O ¿por qué solicitaste este trabajo si no tienes la suficiente experiencia? Y por último podría ser: ¿cómo tratarías a un compañero que agarraste robando?